Bueno chicos, en este vídeo vamos a empezar a ver cómo se pueden calcular límites en algunos casos. En este vídeo vamos a ver dos casos de cómo se calcula el límite en un punto concreto, el punto A, y en el siguiente vídeo vamos a ver otro caso que es un poquito diferente. Mira, en un primer caso, si estamos hablando de una función f de x definida de la manera general, desde un punto de vista normal, de las que hemos visto, funciones elementales, como rectas, parábolas, funciones raíz, hiperbólicas, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Todas esas funciones que son elementales son funciones que tienen un comportamiento, digamos, que favorable para el estudio de límites, porque no tienen saltos característicos que nos puedan llamar la atención, salvo casos concretos en los que la función directamente no esté definida. ¿De acuerdo? En las funciones hiperbólicas, por ejemplo, ya sabemos que cuando el denominador se anula, la función pues ahí no se puede evaluar, ¿vale? Bueno, si estuviéramos hablando de las funciones elementales en puntos donde la función sí está definida, como por ejemplo una función de esta manera, en la que estamos preguntándonos por el límite en un punto A donde la función no hace ningún comportamiento extraño, entonces el cálculo del límite es muy sencillo. Si os fijáis, por la izquierda del punto A, al tomar valores que se le acercan a A pero por su lado izquierdo, la función se va acercando cada vez más a lo que vale en el punto f sub a. Entonces tenderá, intuitivamente veremos que tenderá al punto f de a. Si calculáramos el límite por el lado derecho de A, es decir, para valores un poquito más mayores que A, nos vendríamos por aquí y al irnos acercando cada vez más a A, vemos que cada vez nos estamos acercando también más al punto f de A. Claro, para esto el punto f de A tiene que estar definido, ¿verdad? Entonces esto es un caso muy sencillo. No es lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones, pero no lo vamos a encontrar también. Y este es el caso más favorable. Si vemos que la función tiene un comportamiento normal, favorable, que es una función elemental, y estamos preguntándonos por el límite en un punto en el que la función sí está definida, entonces el cálculo del límite de esa función en el punto S, en el que sí está definida y tiene un buen comportamiento, es tan sencillo como hallar el valor de la función en ese punto, f de a. El límite de la función en el punto, el límite de la función f de x cuando x tiende a A coincide con f de a. En este caso, que la función se comporta bien, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de un caso en el que en el punto A no estuviera definida, tuviéramos aquí un punto hueco, entonces la cosa ya cambiaría, porque no podríamos definir f de a, ¿verdad? Pero bueno, este caso lo vamos a ver más tarde, en otro vídeo posterior, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso el punto está relleno, pertenece a la función y no sobresale de la curva, ¿de acuerdo? El punto f de a está definido. En estos casos, el cálculo del límite es directo. Hallamos f de a y se acabó. Otro segundo caso que nos podemos encontrar son las de funciones definidas a trozos. Imaginemos una función que está definida por el lado izquierdo de a como una recta y por el lado derecho como una parábola. La recta será la función g1 de x, que tenemos aquí, y la parábola la función g2 de x, esta de aquí. Bueno, g1 de x la definimos para valores de x menores que a y g2 para valores mayores que a. Si ponemos el igual aquí o aquí es irrelevante, pero debe estar, como ya sabéis, en solamente uno de ellos. Porque si estuvieran los dos podría haber redundancia y si hubiese dos imágenes diferentes para un mismo valor no estamos hablando de una función, ¿verdad? Por tanto, el igual no importa dónde lo pongamos en principio, dónde nos lo encontremos, pero siempre nos lo vamos a encontrar en cualquiera de los dos sitios, en cualquiera de los saltos de un intervalo a otro, ¿de acuerdo? En cualquier caso, esté donde esté no nos importa. ¿Por qué? Quiero que lo penséis un minuto, si hace falta, parad el vídeo, ¿vale? El caso es que cuando estamos hallando límites para cuando x tiende a A, pero no vale exactamente A. Nos acercamos mucho a A, pero no tomamos el valor x igual a A. Por tanto, donde esté el igual, si en un intervalo o en otro, no nos importa. En cualquier caso, si estamos hablando del límite de la función g de x, definida como una función definida a trozos, para cuando x tiende a A por su lado izquierdo,
entonces nos estamos refiriendo al valor de A, perdón, al valor de la función por el lado izquierdo de A que tenía forma de recta. Por tanto, la función g de x se define como la función g1 de x para ese límite para el cual estamos tomando valores de A por su izquierda, ¿verdad? Repito, como estamos tomando valores de A de x un poco por debajo de A, la función g viene definida por la función g1 de x en ese intervalo. Por tanto, en este caso, el límite por el lado izquierdo se calcula como x tendiendo a A para g1 de x. Mantenemos la notación, estamos hablando por la izquierda, ¿vale? En cualquier caso, en este caso, suponiendo que g1 fuera una función de nuevo elemental y que para este punto la función estuviera definida, entonces coincidirá con g1 de A. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que estudiar el límite por el otro lado. El límite por el lado derecho de g de x, el lado derecho, en este caso, como estamos tomando valores de A valores de x un poquito por la derecha de A, un poquito por encima de A, aquí la función definida a trozos está definida a través de la función parabólica g sub 2 de x. Por tanto, este límite será el límite para g sub 2 de x tendiendo a A. Mantenemos por la derecha, ¿vale? Que, de nuevo, como estamos hablando de una función parabólica, que es una función elemental y que no tiene problemas de definición en el punto A, de hecho no lo tiene en ningún punto por ser una parábola, entonces coincidirá con el valor g2 de A. Dos cuestiones aquí. Primera, pero no estábamos diciendo que en este caso para el x igual a se tomaba la función de la izquierda y para el caso en que x esté estrictamente por encima, entonces ya cogemos 2, es g sub 2. Sí, pero como hemos dicho, cuando estamos hablando de límites de funciones, lo que nos importa no es el valor de x en el punto en concreto, sino cuando nos aproximamos a él. Y cuando tomamos valores muy próximos al punto ese, la imagen también se va a acercar mucho a la de la imagen en el intervalo donde está definido. Por tanto, aunque x igual a no está definido mediante g sub 2, como a nosotros lo que nos importa es el límite por su lado derecho, debemos tomar la función g sub 2. Y la imagen de los valores de x que se van aproximando cada vez más al valor de x igual a A, van a tender a la imagen del punto A, aunque no pertenezca a x igual a A al intervalo en que está definida la función definida a trozo mediante g sub 2 de x, ¿vale? Y segundo, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué estudiamos aquí los límites por ambos lados y aquí no lo hicimos? Bueno, pues muy sencillo. Aquí los límites por los dos lados están definidos a través de la misma función f de x, mientras que aquí, por cada lado, la función está definida de una manera diferente, porque es una función definida a trozos. Hay ciertos casos un poco más característicos, como la función hiperbólica, en la que si estuviéramos estudiando el valor de x en el punto donde no existe, el límite de x tendiendo a un punto en el que la función no está definida, porque anula el denominador, entonces estamos hablando de una función de un tipo de límite que veremos en otro vídeo, ¿vale? En cualquier caso, volviendo otra vez al caso del límite para la función definida a trozos, si diera la casualidad de que estos dos valores coincidieran, si además, como digo, g sub 1 de A coincidiera con g sub 2 de A, recordad que en un vídeo anterior vimos que esto implicaba que existe el límite para g de x cuando x tiende a A en general, independientemente de qué lado estemos hablando, porque coinciden. Y esto es igual a g de A. ¿Aquí podríamos poner en vez de g de A, g1 de A? Sí, porque está definida para g1 de A. ¿Podríamos poner g2 de A? Rigurosamente no, pero desde el punto de vista práctico sí. ¿Por qué rigurosamente no? Pues porque la función en el punto x igual a no está definida por g sub 2 de A, sino por g sub 1 de A. Pero desde el punto de vista práctico sí que lo podríamos hacer, porque coincide. Porque, como hemos dicho, la función g sub 2 de A, en este caso, era una función elemental que está bien definida en el punto A. Por tanto, no hay un comportamiento extraño y va a coincidir con ese valor, ¿de acuerdo? Esto se escribe en realidad todo seguido, ¿vale? Yo lo hago para abajo porque no me ha cabido.
Una cosa más, en estos casos, como vemos, cuando el límite coincide con la imagen, como el límite, si existe, coincide con la imagen en el punto, decimos que la función es continua en ese punto. Esto lo vimos también como un teorema en un vídeo anterior. Por tanto, tanto en este primer caso como en este segundo, ambas funciones son continuas en el punto x igual a a. Esto puede parecer obvio, ya lo sé, pero desde el punto de vista matemático, todos estos procedimientos son muy rigurosos. Y algo que intuitivamente nosotros podemos ver con mucha facilidad, pues a través de las matemáticas a veces necesita hacerse pues con pasos que pueden parecer reiterativos. En este caso y en este caso parece obvio que las dos funciones, tanto f como g, son continuas en a. Pero el procedimiento para poder decir que rigurosamente esa función es continua en a pasa por demostrar que existe el límite en ese punto, demostrar que la imagen de ese punto existe, o sea que la función está definida en ese punto y que coinciden tanto el límite como la imagen. Entonces, si se cumplen esas tres cosas, decimos que la función es continua en ese punto, desde el punto de vista riguroso, aunque como ya sabéis, desde el punto de vista intuitivo se ve claramente que en los dos casos la función es continua.